Hola, soy Alejandro Moreno, escritor y gran aficionado al género negro en cualquiera de sus formatos, y esto es La Inicial Escarlata. Aquí hablaremos de novela negra y criminal, de cine y de series criminales, de cómics, de música, de actualidad y de todo lo que quepa en el gran saco que es el género negro. Ahora pasa, toma asiento y relájate, que estamos a punto de empezar. Hola, criminal, ¿qué tal estás? Pues aquí estoy otra vez en un nuevo capítulo de La Inicial Escarlata, en concreto el capítulo 47, ya he perdido la cuenta con esto de no llevar regularidad, y hoy vengo con una entrevista, una charla súper interesante, de hecho que tenía muchas ganas de hacer, que es para hablar con Pedro Avilés sobre el periodismo de sucesos. Sabemos que es un tipo de periodismo en el que pues hay muchos crímenes, tienen que cubrir muchos crímenes y con la excusa de haberme leído su libro, Memorias de un reportero indecente, que recomiendo mucho. Es un ensayo que cuenta sus historias y todo eso. Lo abordaremos en la entrevista. Pues le he dicho, uy, pues a lo mejor esto es un tema bastante interesante para tratar vamos, en el podcast, porque es un oficio, como ya sabéis que estoy haciendo, que de vez en cuando, pues intentar hablar de oficios relacionados con digamos, la novela criminal o la ficción criminal, que más allá de los detectives y todo eso, ya tuvimos a Alfonso Colorado, un forense, y ahora pues vamos con un reportero de sucesos. Y que nada, bueno, todo eso ya sabes que darte las gracias por estar ahí, ya seas nuevo recurrente, y bueno, que no pongo, más o menos hace un mes o así, publiqué el último capítulo y este pues creo que va a ser, la tónica hoy, ahora mismo va a ser eso, un capítulo al mes más o menos. Pero espero que tenerte ahí al otro lado, y ya sea en vídeo o en audio, pues, pues que nos escuches. Y antes que nada recordarte que pues, La Inicial Escarlata la puedes encontrar en las principales plataformas de podcasting, que me ayuda mucho que le des a me gusta, que compartas con todos, con quien quieras. Y que nada más, yo creo que, pues eso, que podemos empezar. Y vamos a hablar del periodismo de sucesos con Pedro Avilés. Vamos allá. Hoy ha venido a La Inicial Escarlata Pedro Avilés. Pedro, bienvenido. Hola, buenas noches, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, nada, oye, un placer tenerte aquí. La verdad es que, joder, y más después de haber leído uno de tus libros, Memorias de un reportero De indecente, un reportero que, indecente. que me ha Sí. gustado mucho y que además ha sido, pues, joder, Bien. yo lo leía y pensaba, me lo tengo que traer al podcast a Pedro porque todo lo que cuenta es increíble. Bueno, la idea es hablar de lo que es la profesión de reportero de sucesos o periodista de sucesos, no sé cuál es el término Sí, apropiado. sí, reportero o periodista de sucesos, es igual. Pues eso. Y pues mira, para empezar con tus palabras, ¿cuál es el oficio de reportero de sucesos? ¿En qué consiste, básicamente? O el que tú has trabajado, porque no sé si ahora ha cambiado un Bueno, poco. claro, te puedo decir cuál era el oficio de ¿Cuál era? reportero de sucesos que ha sido desde, digamos, mediados del siglo pasado, antes de mediados del siglo pasado, desde casi principios del siglo XX hasta finales del siglo XX. Ha durado exactamente 100 años. Eso. El periodismo de sucesos, el reporterismo de sucesos y todo tipo de reporterismo más o menos serio, ¿no? Las diferencias son brutales con respecto al año 2000, que es cuando podemos decir que se acaba ese tipo de periodismo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos unos periodistas, ¿no? En el libro cuento que para los sitios donde he trabajado, empecé haciendo sucesos en El Caso, que es algo que la gente joven no conocerá, pero que era un semanario exclusivamente de sucesos, ¿no? Seguramente los jóvenes no, pero sus padres o sus abuelos seguro que lo conocen. Y luego pasé a la revista Interview y luego en Telecinco haciendo sucesos, ¿no?
Y la diferencia esencial que hay es que en aquella época los periodistas podíamos trabajar muy bien en varios aspectos. Varios aspectos importantes, desde luego. Uno era, en principio, que estábamos bien pagados. Es decir, estábamos en nómina de los medios y estábamos bien pagados. ¿Bien pagados qué significa? Que cobrábamos unas nóminas apropiadas, que los viajes que teníamos, que viajábamos cada semana a hacer un reportaje, cada semana, estaban bien pagados, que decir, pagados, teníamos pagados las dietas, teníamos pagados los hoteles, teníamos pagados los coches de alquiler y teníamos pagados los aviones, teníamos pagado todo. Y encima unas dietas sobre eso, unas dietas que implicaban el poder desayunar, comer y cenar, unas dietas apropiadas de las que podíamos ahorrar dinero si queríamos, ¿sabes? Es decir, que estábamos muy bien. Y aparte de todo eso, los gastos pagados, aparte. Es decir, si teníamos que invitar a alguien a un contacto o lo que fuera, pues eso nos lo pagaban aparte de nuestras dietas. Claro, las dietas eran para nosotros nada más. Claro, esto que te estoy contando ya en principio te puede hacer ver la diferencia que hay entonces, cómo trabajábamos y cómo es ahora, ¿no? Y también define un poco cómo era el periodismo entonces y cómo es ahora. ¿Por qué? Porque si tú estás bien pagado, tienes protección jurídica, como nosotros teníamos en nuestros medios para los que trabajábamos, nos pagaban todos estos traslados y demás, ¿no? Y tal, pues, y teníamos tiempo para trabajar, y esa es otra cuestión, teníamos tiempo para trabajar, 2, 3 días teníamos para hacer un reportaje. Yo no he sido periodista de periódico diario nunca, pero también se hacía periodismo entonces en los diarios entonces. Pues, ¿qué implica? Más calidad en la información. Cuando no hay esos medios puestos, porque la información cuesta dinero de hacer, cuando no hay esos medios puestos, la calidad de la información baja, esencialmente, ¿no? Y esa es la gran diferencia, que ahora hay muchísima menos calidad en la información. Muchísima menos, en mi opinión. Yo en el libro digo que creo que el periodismo está muerto, tal como lo conocimos, desde, ya te digo, principios del siglo XX hasta finales del siglo XX, hasta principios del XXI, ¿no? Ujú. Uh-huh. Vale, porque así para aclarar un poco, tú trabajabas sobre todo en medio escrito, ¿no? Eran Sí, revistas especializadas como El Caso, que yo la conozco, sí. aunque no la leí en su momento, pero y otra, la Ajá. más conocida puede ser Interview, que es la que sí que yo, por ejemplo, sí que he leído bastante, los años 90 sobre todo. Ajá. Y eso, o sea, más o menos, o sea, sobre todo de temas prensa escrita, o sea, reportajes escritos, no periódicos diarios, porque imagino que el diario, pues, los de sucesos de diario se centrarán en su región, en la ciudad donde estén. Tú te movías, tú y tus compañeros os movíais por todo el país. Claro. También los periódicos nacionales que había entonces, como El Mm. País, El Ya, el ABC, también enviaban a sus reporteros a cubrir temas a nivel nacional, ¿eh? No siempre porque ya sabes que un periódico diario tiene que cerrar cada noche, ¿no? Claro. Solamente en casos muy particulares enviaban a alguien fuera de Imagino la que provincia. las historias más mediáticas, ¿no? Por así, las que más ruido hacían, a lo mejor eran las que... Exactamente, claro, las más mediáticas. Y luego también trabajé 3 años en Telecinco, Mm. el programa de Teresa Campos que tenía en Telecinco, que ella llamaba eh, Día a Día, el programa, Sí, el y día a la día. sección que nosotros teníamos era Mm. semanal también, era de Crímenes sin resolver. Que ella tituló nuestra sección ¿Qué fue de? ¿No? Y entonces ahí metíamos, nosotros teníamos una lista de crímenes sin resolver bastante amplia ya de la experiencia que traíamos de Sí. años atrás, de haber sido reportero de sucesos. Y entonces aquello ya fue el trabajo más fácil, porque claro, ¿Qué como fue reportero de? de Claro. sucesos, claro, ya conocíamos a los familiares, ya habían pasado años, meses, muchos meses de aquello, y ya no es lo mismo de duro que entrar, hablar con una familia, que es lo que nosotros hacíamos normalmente, Mm. en caliente, tan caliente como que hacía 12 horas que habían matado a su ser querido, ¿no? Mm. Y ahí estábamos nosotros para eso, ¿no? Vale, pues eso Sí, sí. lo dejamos para más adelante. Me interesa sobre todo el principio es cómo trabajabais, porque sí que explicas que y solíais ir en parejas, no, uno hacía fotos y otro preguntaba, pero al Sí, final exactamente, escribía. sí. ¿Y cuál Sí, era normalmente, la metodología normal? O sea, en los años, sí, digamos, 70 80 antes de la televisión. 90.
Sí, antes de la televisión no, porque siempre, ya había televisión cuando trabajaba yo. No, ya, pero quiero decir que según cuentas en el De las libro, televisiones privadas, las quieres decir. televisiones Bueno, privadas fue el sí, cambio, ¿no? Cuando, sí, me sí, imagino, efectivamente, sí, sí, me suena sí. a mí, recuerdo Pues, lo de Paco bueno, Lobatón y todo aquello, aquellos y programas que el empezaban y Pizarrón tal, y todo la eso. Tutú de Antena Mm, 3, que la que montaron con el tema de Alcácer, ¿no? Y todo esto. vale, vale, pues eso, Bueno, pues cuéntanos. era muy fácil como trabajábamos. Nosotros nos nutríamos normalmente de los contactos que teníamos en la policía, entre abogados, criminalistas y en los teletipos, ¿no? Y en la prensa regional. Es decir, nosotros siempre, yo cuento en el libro que íbamos a muerto por semana, y es verdad. Y sigue habiendo más de un muerto por semana, ¿no? Quiero decirte que la gente sigue matando y por las razones más peregrinas, ¿no? Y entonces hacíamos un muerto por semana. Y de eso, el sistema de trabajo era enterarnos por teletipo o por una llamada de un contacto y demás, y en ese momento salíamos fumando, ¿no? Llamábamos, si era por teletipo o si era por algún contacto nos había llamado, hablábamos normalmente con los contactos que teníamos en la zona, de policía, de abogados criminalistas y demás, para preguntarles detalles del tema, ¿no? Con algunos compañeros de prensa regional también contactábamos para preguntarles direcciones y tal, si ellos sabían. Entonces nos plantábamos ahí, te estoy hablando ya de interview o del caso, ¿no? Entonces te plantabas en el sitio, cogías en caso de interview, normalmente un avión, a no ser que estuviera cerca de Madrid, ¿no? Cogíamos un avión hasta el sitio donde fuera, un coche de alquiler en el aeropuerto y estábamos allí en 3 horas o 4 horas, ¿no? Estábamos ya cubriendo el tema. Y la técnica que nosotros teníamos entonces, que es los que éramos reporteros de sucesos, era llamar normalmente a puerta fría a la gente en sus casas, ¿no? Es decir, si habían asesinado a una chica de 14 años, la habían asesinado después de violarla, que es un tema muy duro, pero pues íbamos a su casa a las 12 horas de haberse producido el crimen y llamábamos a la puerta a timbre frío, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya éramos experimentados, ¿no? Y sabíamos que si llamabas a la gente por teléfono, en esas situaciones te podían decir que sí en ese momento, pero después tenían tiempo para pensárselo, ¿no? Y nosotros no queríamos dar tiempo a pensar a la gente, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, a partir del que llamábamos a puerta fría a la gente y nos recibían, en principio se quedaban extrañados, todo el mundo en principio decía que no querían hablar, pero nosotros éramos una gente muy paciente, ¿no? Y sobre todo muy empáticos con la gente. No éramos nada agresivos. De modo que finalmente siempre nos hacían pasar a su casa, nos sentaban en sus mesas camillas y estábamos con ellos, en cada caso, fuera el que fuera mediático o no fuera mediático, estábamos 2-3 horas de charla, ¿vale? De tal modo que muchas veces los familiares nos decían, ustedes no parecen periodistas, fíjate. Y éramos unos periodistas, creo que éramos unos periodistas, pero respetábamos fundamentalmente el olor de la gente. Y luego teníamos algo que un periodista de sucesos de los de entonces y de ahora también, si quieres ser periodista de sucesos, es no dejarte implicar por los temas. Es decir, no te puedes permitir el lujo de sentir ninguna emoción cuando estás haciendo eso. Te puedes permitir el lujo de tener emociones después, cuando llegas a tu casa o cuando te dé la gana o cuando lo hablas con tus amigos. Pero cuando estás trabajando como periodista de sucesos, no te puedes permitir tener ninguna emoción. Lo único que tienes presente, lo que nosotros teníamos presente, y la docena de gente especializada que trabajamos ahí por los años 90, que no eran más que una docena, no creas tú que éramos más, a nivel nacional, ¿no? Éramos gente que nuestra primera función era sacar información, conocer los porqués, fundamentalmente, el por qué una persona decide liquidar a otra, ¿no? Y luego otra cosa esencial dentro de lo que es el periodismo, y es el contrastar. Es decir, nosotros no solamente hablábamos con la familia de la víctima, sino que íbamos, si el homicida era conocido, ya estaba detenido, íbamos a hablar con su familia también. Hablábamos con todo el mundo. Hablábamos con las dos familias, hablábamos con la policía, que nos contaba la versión más certera del caso, porque claro, ellos
tienen todos los detalles, ¿no? Hablábamos con los amigos de unos y de otros, con los familiares de unos y de otros, y hasta con el cura que los bautizó, si venía el caso. Con el forense, si teníamos oportunidad, porque nos contaba la cantidad de puñaladas que había recibido una persona y si no, no la contábamos, ¿no? Pero si decíamos que eran 30 puñaladas, eran 30 puñaladas, no mentíamos. Eso nos lo había dicho el forense porque se las había contado una a una, ¿no? Ese era el estilo de la forma en que trabajábamos nosotros entonces, ¿no? Y todo eso cambió, claro, todo eso fue cambiando fundamentalmente cuando, y fuimos nosotros testigos, del nacimiento de las televisiones privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la televisión es fugaz, es muy fugaz, ¿no? Y yo recuerdo, anecdóticamente te lo puedo contar, que no recuerdo ya el tema que era exactamente, porque han sido tantísimos que no recuerdo el tema que era, pero era un tema de muerto, que subimos a una casa a puerta fría, como te digo, estábamos llamando a la puerta y entonces por la escalera estaba subiendo una chica con un cámara detrás en el hombro, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿de dónde? Eran de Telecinco, creo. Y dijimos, no, estamos aquí nosotros, somos de Interview y vamos a hablar con la familia, después venimos nosotros. Nada, se quedaron allí a pies juntillas, y abrieron la puerta y la chica esta le metió el alcachofa en la boca a la mujer que salió, que era la madre de la muerta, para decirle, señora, ¿cómo se siente usted después de que han matado a su hija? Así directamente, ¿no? Nada más. El otro grabó aquello y se acabó la información para todo el mundo, ¿vale? Para ellos, porque nos pegó un portazo, y para nosotros. Quiero decirte que esto, la diferencia es que si nosotros no nos hubieran molestado a aquel equipo de televisión, jodiéndolo todo, porque la verdad es que jodieron todo, normalmente, porque ya estamos acostumbrados, habríamos estado hora y media, 2 horas, 3 horas con ellos en la mesa camilla contándonos la vida de su hija o de su hijo fallecido, ¿vale? Contándonos detalles, todos los detalles eran importantes, contándonos detalles que hasta había veces que podíamos llegar a intuir, en el caso de que no se supiera quién era el criminal, quién podía haber sido, ¿eh? Eso es cierto, nos pasó Sí, en algunos eso he momentos, leído, ¿no? me suena alguno que era en Y Galicia, creo. fue en Galicia, sí. En Galicia, Fue sí. en Galicia. Eso es un caso de un policía nacional que mataron a su mujer a la puerta de la casa, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo cuento en el libro, que ocurrió que ahí está, fue un reportaje que hicimos para Interview, ¿no? Y fuimos a entrevistarlo a su casa, nos metió a su mesa camilla con su hijo y demás, y nos contó toda la historia. Y nos contó que él había ido con su hijo jugar a desde La algo, a Coruña a fútbol Vigo, o baloncesto o algo. jugaba, no sé si al fútbol sala o no recuerdo bien ahora mismo, me puedo estar equivocando, porque hace ya muchos años de esto, que acompañó a su hijo a Santiago de Compostela, me parece que fue, o a Vigo, a Santiago de Compostela, y que estuvo en el partido ese. Y cuando volvió, al abrir la casa se encontró a su mujer en el descansillo, en el vestíbulo de la casa, con un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le hicimos la entrevista minuciosa, el hombre lloró con su hijo al lado, su hijo estaba mal de la pierna, hay fotos en Interview de eso, de esa entrevista, con todo, incluso de la pierna que la tenía hinchada, porque dice que con todo esto se había caído y había tenido... Sí. Y en determinado momento mi compañero Montoro, que esa semana, cada semana uno tiraba las fotos y el otro escribía, ¿no? Cambiábamos cada semana. No digo, ¿tomabais notas o grababais con notas, grabadora? Sí, tomábamos notas, sí. Sí, con grabadora en casos muy excepcionales, porque las grabadoras acojonaban a la gente. Nosotros tomábamos muchísimas notas, ¿no? Muchísimas notas. Y en determinado momento mi compañero le dice, bueno, ya después de estar hora y media con ellos y tal, ¿le importa que le tire unas fotos en la entrada donde murió su mujer? Y el tío reaccionó muy raro ya ahí. Dijo, no, es que no puedo estar en ese sitio porque, bueno, ya está. Cuando salimos de ahí, mi compañero Montoro y yo dijimos los dos, este tío ha tenido tiempo de matar a su mujer y vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos fuimos en coche hasta Santiago de Compostela y volvimos otra vez allí. Estuvimos en Santiago de Compostela el tiempo pertinente al tiempo que él nos había contado que había estado con su hijo y volvimos allí. Y luego volvimos otra vez a Santiago de Compostela, es decir, porque el tío, después de cometer el crimen, volvió a Santiago de Compostela. Es decir, dijimos nosotros, este hombre ha tenido tiempo de poder cometer el crimen. Ya nos dio mala espina, ¿no? Fíjate, porque teníamos ya nosotros mucho bagaje detrás, ¿no? De hablar con la gente. Y a la semana siguiente nos enteramos, a la semana o a las 2 semanas, que este hombre había sido detenido, ¿no?
por eso, por matar a su mujer. Y que el móvil había sido que se había enamorado de una chica de 21 años, 24 años, y que se quiso cargar a su mujer. Y 2 o 3 semanas más tarde, o un mes, no recuerdo ya bien, se colgó en la cárcel, se ahorcó, ¿no? Eso Sí, sí. entonces, esta me viene bien para la pregunta que quería hacerte es si habéis ayudado alguna vez, o el periodista de sucesos ayuda también a la investigación a veces, pues, con los datos que recaba o con las... Con Alguna la... vez, por esto mismo, porque intuíamos, por ejemplo, otro caso que tuvimos en él fue en la zona de Levante, no sé si fue en Alicante o en Elche o por ahí. Un chico apareció muerto con una llave inglesa en el campo, en un campo, con una llave inglesa incrustada en la boca, ¿no? Hasta la nuca prácticamente. La tenía metida. Visitamos toda la familia, etcétera, etcétera, hicimos todos los trámites pertinentes, hablamos con ellos, el tiempo y tal, y en determinado momento le dicen, fíjate, lo dice la madre, dice, fíjate que mi hijo tenía un amigo muy íntimo y no ha venido al entierro, ni ha venido a nada, ni tal, es muy extraño, debe estar muy afectado. Claro, nosotros dijimos, joder, esto canta muchísimo, ¿no? Y se lo dijimos a la Guardia Civil, ¿no? Que lo iba a entrar la Guardia Civil nos dijo, no lo contéis, porque ya estamos detrás de este chico, es decir, que ya vamos detrás de él para detenerlo e interrogarle sobre el tema. Efectivamente, fue su amigo el que lo mató, ¿no? Por tema de drogas o bueno, demás, fue el que lo mató. Pero nosotros no colaborábamos con la policía estrictamente para investigar los casos. Simplemente, cuando nosotros creíamos descubrir algo así, lo poníamos en contacto de ellos, claro. ¿Por qué? Porque teníamos contactos en la policía y trabajábamos con ellos. Y teníamos que cuidar los contactos, era vital, ¿no? Y Claro, no claro. meter la pata. Eso Y hubo es... otro caso en Madrid también, una mujer que se llama Sara Sierra, este es un tema de gente de pasta, ¿no? Que al marido, esta era su segunda esposa, había sido señora de la limpieza de este señor, que era un señor que tenía muchísimo dinero, tenía fábrica de muebles y tal, o de ropa, no me acuerdo ya, pero vivía en la calle Princesa de Madrid, en un ático, estupendo. Y el hombre apareció muerto, alguien lo había matado en su cama cuando dormía la siesta, ¿no? Bueno, te resumo rápidamente la historia. Nosotros llamamos, en este caso llamamos por teléfono, fíjate. ¿Por qué? Porque era gente de dinero, ¿vale? Y lo grabábamos, la llamada telefónica. Sí. ¿Por qué? Porque a esta gente a puerta fría es más complicado pillarla, ¿no? Entonces la llamamos por teléfono y grabamos. Y en la conversación que mantuvimos con ella, la mantuve yo, muy larga, todo esto con el teléfono pinchado desde la revista Interview. En determinado momento yo digo, quedé con ella al día siguiente para hacer una entrevista en persona, ¿no? Y le digo yo en determinado momento, no se preocupe, Sara, que la policía está muy cerca de detener al hijo de puta que ha matado a su marido. Entonces ella me dijo literalmente así, me dijo, sí, así, directamente. Me puso los pelos de punta. Claro. Ya acabamos la conversación y se lo puse a mi compañero Montoro. Digo, mira, Montoro, escucha esto. Y Montoro me dice, vamos a hablar con Rapino. Rapino era el jefe de homicidios de Madrid, del Grupo Quinto de homicidios. Vamos a hablar con Rapino. Fuimos a hablar con Rapino y con nuestro contacto en homicidios de Madrid, y era el inspector jefe, ¿no? Y nos dijo, si ya os teníamos grabados a vosotros con ella, porque ya íbamos detrás de ella, ¿no? Porque le contamos esto y dijimos, mira, vale. nos ha dado yuyu la tía al decir esto. Sí. La grabación. Dice, si ya he escuchado la grabación. Dice, no me la toquéis porque mañana la vamos a detener. Es decir, no la espantéis ni nada. Vale, es decir, que sí que en ese caso nosotros, pero la policía siempre va por delante, ¿no? Salvo que sea una excepción brutal, que solamente ocurre en las películas y en las novelas policíacas, ¿no? El periodista normalmente no suele llegar, porque no tiene tiempo. Claro, es decir, también, ¿verdad? Claro. tiene el mismo tiempo que tiene la policía. La policía tiene meses para investigar un tema. Y nosotros teníamos 3, 4 días nada más, ¿no? Vale. Y eso, entonces, claro, es otra también, al hilo, me viene súper bien. Tenéis relaciones, pues tienes relaciones con policías, con jueces, con forenses, imagino, ¿no? Así para más o menos, de manera off the record, incluso un poco, imagino, no muy bajo manga, cosas así, pues sacar información que os Sí, interesaba a claro. vosotros también. Claro, que nos interesaba, ¿no? Incluso en muchos casos nos decían qué podíamos contar y qué no. Qué podíamos y qué no podíamos contar. Y cuando no podíamos contar algo nos decían el por qué, ¿no? Porque si nosotros contábamos determinada cosa, nos decían, pues este tío el tío que es el que vamos detrás, por ejemplo, le vamos a poner sobre aviso, ¿no? Claro. Entonces, claro, era evidente que nosotros no, era eso lo que nosotros
no contábamos cuando nos lo pedían, ¿no? Claro, y O también, cuando, digo, por y ejemplo, cuando nos también, decían, a esta niña que habéis hecho tal, la han violado muchísimo por todos los sitios, ¿no? sí, Pero esto no lo contéis porque a los padres hemos dicho que vale, murió sin ser violada, ¿no? Y entonces nosotros no contábamos eso. claro, claro. Además, eso realmente a veces no es necesario tampoco, es decir, son cosas que sobre todo la familia ayuda, tampoco. Claro, Y bueno, también imagino que os ganáis la confianza, es decir, si no hacéis lo que os piden, por ese policía, juez o lo que sea, no os dirá nunca más nada más, porque dirá, ¿para qué le voy a claro, contar claro, a estos? Al final es claro, evidentemente. un juego así, un quid pro quo. Bien, y Claro, claro. a mí, o sea, lo he comentado antes y es verdad que imagino como a los médicos y otro tipo de oficios te tienes que aislar cuando estás haciendo, porque son, joder, son cosas súper graves que impactan, pero Mm. así, ¿qué es lo que más te resultaba más difícil a la hora de, no sé, de hablar con la familia, a la hora de estar en el lugar de los hechos, a la hora de, para la familia de, o la víctima, o incluso Del del asesino, sí, asesino? del homicida. Claro, porque me imagino Mm. también eso tampoco será fácil. Y lo más duro era hablar con los familiares de los Mm, fallecidos, normalmente, ¿no? claro. De las víctimas. Porque el homicida normalmente también a veces era conocido y a veces no, ¿no? Mm, Aunque también era igual de duro hablar con los familiares de los homicidas cuando eran conocidos, ¿no? Y eso era lo más duro, mucho más, eso es mucho más duro que ver al muerto en persona o podrido ya, ¿vale? Porque a eso te puedes hacer, pero a lo otro también te haces, pero es más duro, porque después te tropiezas cada semana con personas distintas, ¿no? Con un drama que es el mayor drama que ha podido caer en su vida, ¿no? Y sin embargo para ti es un drama más, porque ya llevas un montón hechos detrás y a la semana siguiente vas a hacer otros, ¿no? Y ese es el momento más duro, era el momento más duro para nosotros siempre. O sea, a mí me ha pasado muchas veces de salir de esas entrevistas de 2 o 3 horas, ¿no? En donde te decían esto, te decían, ustedes no parecen periodistas, porque tal, no, sí, bueno, somos respetuosos, está clarísimo. Después de haberles sacado todas las fotos del álbum familiar, porque nos las habían dado ellos, ¿no? Y les habíamos ya fotografiado y demás, que nosotros normalmente fotografiábamos al final, no entrábamos con la cámara delante, ¿eh? Siempre cuando ya habían cogido confianza, había un momento en el que ya mi compañero y yo nos teníamos que mirar, de que esa semana tiraba las fotos y abría la bolsa con delicadeza, sin decir nada, sacaba el flash, lo montaba, pum, 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 y ellos, era el momento de tensión terrible, porque en ese momento pues ellos pueden decir, no, no, no queremos fotos, ¿no? Pero normalmente ya llevábamos un tiempo de confianza con ellos, como hora y media, 2 horas, y la verdad es que aceptaba todo el mundo que le tirásemos fotos, ¿no? Y nos daban fotos del álbum familiar y tal, con el viejo truco de decir, su hijo debía ser muy guapo, ¿no? Y entonces en ese momento ellos te decían, sí, aquí tenemos el álbum, ¿no? Te sacaban el álbum y te enseñaban todo, ¿no? Sí. Pero lo duro, lo más duro era hablar con ellos, nuevamente. Te decía que yo me sorprendía muchas veces al salir de esas conversaciones con la gente, con la mandíbula encajada. O sea, después decía, joder, había tenido la mandíbula encajada durante 2 horas, porque es que la gente te llora allí literalmente, te llora en el hombro, se te pone a llorar, pierde los papeles, te hace de todo, se vuelven a calmar, se ríen, fíjate, de todo. Y tú sabes por qué es, ¿no? Porque están viviendo unos momentos terribles, ¿no? Y hay unos tipos ahí que te están escuchando. La gente, los familiares de la gente normalmente necesitan ser escuchados y nosotros Claro. escuchábamos, esa era nuestra función. Y no sé, me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado, pero que era como, a raíz de sobre todo de la televisión, los 80 y los 90 la sociedad éramos más naif, más crédula, o sea, quiero decir, que a lo mejor las cosas se leían y ya está, pero fue entrar la televisión, o sea, ahora la gente no se podía hacer eso que habéis hecho vosotros, incluso No, sin no, cámaras, porque todo el mundo ya está enterado de cómo funciona todo, de cómo era claro, más lo que tú cuentas, pues gente más inocente, personas que estaban muy vulnerables y se abrían a gente que iba a hablar con ellos y tal. Pero ahora mismo, eso es. como audiencia, como espectador de todo lo que hemos visto estos años, hemos crecido y ya no somos tan crédulos, ya directamente, o sea, Sí, sí. y- Normal, fundamentalmente porque las televisiones, la verdad es que han estropeado todo, ¿no? Esa es mi sí, opinión, es sí. decir, la televisión es algo mentira, en mi opinión. Yo he trabajado 3 años en la televisión, ¿eh? Sé Mm, lo que es. sí, eso. La televisión es espectáculo, fundamentalmente, ¿no?
Y la televisión hizo y sigue haciendo todavía espectáculo de los sucesos, ¿no? Y yo siempre digo, porque lo sé, que al suceso no hay que darle espectáculo en absoluto, ni un gramo de espectáculo, porque ya es espectacular en sí mismo, ¿no? ¿A qué darle más espectáculo a algo que es espectacular? Porque Claro. el que una persona haya matado a otra de 20 puñaladas porque tenía celos de su mujer, ¿eh? Es algo espectacular en sí mismo la noticia, ¿no? ¿Para qué darle más espectáculo a Claro. eso? ¿No? ¿No te parece? Y Sí, sí. nosotros no dábamos espectáculo a los sucesos porque el espectáculo estaba incluido ya en el material, ¿no? Que estábamos dando. Mm. ¿Para qué dar más espectáculo, no? Y las televisiones lo que han hecho, lo que hacen todavía es dar espectáculo, ¿no? A eso. La televisión no es información, es espectáculo. Hasta incluso, te diría, que ya los informativos los han convertido en espectáculos. Es decir, yo ahora mismo con esta crisis que hay en Ucrania y demás, yo no veo televisión desde hace muchos años, ¿eh? Hace Sí, 12 sí. o 15 años no veo nada de televisión, cero. Me informo, porque me gusta estar informado, claro, por otras fuentes, ¿no? Mm. Pero no veo nada de televisión. Pero ahora con la crisis esta de Ucrania, veo televisión española por un motivo. No veo Telecinco, ni veo La Sexta, ni veo nada de esto, porque es Mm. basuraca, yo sé que es basura directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen los medios, que yo te decía yo antes, tienen más medios, Televisión Española, tienen más corresponsales en los sitios, tienen más periodistas trasladados a los lugares que pueda tener Telecinco o La Sexta, donde contratan o subcontratan a gente que dice que son periodistas o que son semiproductoras que te hacen una información, O- o está la propia persona, el habitante de ese pueblo que está grabando con su móvil un hecho y mm. luego se lo da a las televisiones de manera gratuita porque, fíjate, para decirle después a los amigos, fíjate, ese vídeo es mío, es Mm. estupendo, ¿no? O Se lo sea, que da o se dice lo que es quitan, que que yo he visto muchos casos, he leído casos de que sí, se los han sí, quitado sin permiso, pero ahora ya está emitido, ya, ¿qué se va a hacer? claro, claro, que se va a Claro. hacer, claro. No, decía que desde ese punto de vista yo creo que el periodismo está muerto, o sea, directamente muerto, ¿no? Y resulta que hay un tipo que se dedica a hacer eso ahora mismo en un medio y le están pagando entre 700 y 900 euros. Claro. ¿Qué vas? Y luego Eh, le dicen que no vaya a los sitios, que llame por teléfono a sus contactos, a la policía, porque no le dicen nada, porque por teléfono no te dicen mm, nada, ¿no? O que vayas al sitio y te pagues tú el taxi, ¿no? Por ejemplo, sí, eso si es es. en la misma ciudad, ¿no? La cultura de la inmediatez que estamos ahora, que todo es rápido, realmente yo no creo que haya mucho lector hoy en día, por ejemplo, de reportajes escritos largos, de más de 2 páginas. Claro, Todo, claro. hemos llegado a un momento en el que es todo rápido, rápido, dámelo ya, dámelo, quiero corto, además, no me hagas pensar. Entonces, eso es la televisión o las redes sociales, por ejemplo, los vídeos cortos, cosas así, ya está. Y el clickbait, Efectivamente. ahora mismo, la noticia, Eso. el titular, que encima a lo mejor es mentira, y cosas así. O sea, ya Sí, sea. yo la verdad es que entiendo eso, ¿no? Lo puedo entender. Porque la vida ha cambiado. Con la revolución Por eso digital, la digo. vida ha cambiado radicalmente, ¿no? A mí me gusta el mundo digital y me gusta esta revolución digital, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros escribíamos en interview reportajes de 11, 12, 13 y 14 páginas, ¿no? Eso te digo, que no. Yo digo, ¿quién se leería ahora mismo un reportaje en profundidad de 14 o 15 páginas de un crimen? A Nadie, ver, nadie, con todos nadie. los detalles. Nadie se leería eso. Es que Nadie se ten en leería. cuenta que Yo entonces. tampoco, ¿eh? No, Que no, conste que no, yo no, yo, tampoco, yo tampoco leo, o sea, no, o sea, yo bastante tengo que leer los libros, pero que quiero decir que eso no había una televisión o muy pocas, no había internet y tal, entonces era una manera de entretenimiento también, el leerte el periódico, o sea, solo se ha Sí, visto sí. que ya no se venden periódicos, en internet los reportajes largos se leen muy poco, entonces la vida ha cambiado y con eso pues cambia todo. Para bien Sí, o para sí. mal, pues depende, no lo sé. Por lo que he leído en el libro, también es peligroso a veces hablar con los familiares o con el entorno. Sobre todo hay casos en los que pues os apedreaban o así, porque claro, decían, ya están aquí las, no sé, las sanguijuelas, las víboras, los periodistas, o Sí, incluso si, claro, si, pero vo- si volvéis al sitio, porque os pasaba alguna vez, ¿no? Que teníais que volver al sitio y ahí después de haber publicado el reportaje, claro. sí, sí, el reportaje. Sí, esto nos ocurrió en un pueblo de La Mancha, si no recuerdo mal. Bueno, el tema es que era un pueblecito pequeño, no me acuerdo del pueblo, perdóname, pero no me acuerdo del pueblo. Resulta que había un bar que
la habían robado ya varias veces, ¿no? Estaba tan cansado el propietario del bar de que robaran que montó allí una ratonera auténtica para ladrones, ¿no? Y una noche escucha, tenía una alarma y escucha que le están robando el sitio. El tío cerró todo menos una ventana del cuarto de baño de los chicos, ¿no? La dejó abierta. ¿Para qué? Para que cuando escucharan a gente fuera huyeran por esa puerta, por esa ventana, perdón. ¿Qué ocurrió? Los esperó con la ventana esa abierta y salió a tiros y mató a una persona, ¿no? Mató a un chaval y al otro, el hijo, otro que consiguió salir por la puerta, el hijo medio lo mató a golpes, ¿no? Con un palo. Bueno, total, que nosotros allí dijimos en el pueblo, cuando hagamos de qué había sido esta historia y tal, resulta que nos enteramos que este hombre le había pedido a los chicos de la Cruz Roja del pueblo que llevaran al muerto a la carretera diciendo que lo habían encontrado muerto en la carretera, ¿no? A los chicos de la Cruz Roja, que eran dos jovencitos de 21 años. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo en eso, es decir, todo el mundo lo tapó. Claro, estos chavales de la Cruz Roja avisaron a la policía después, ¿no? Dijeron, mira, nos ha pasado esto, lo hemos encontrado aquí y cuando la policía empezó a interrogarlos se vinieron abajo, claro, pues la policía sabe, ¿no? Entonces se vinieron abajo, ¿no? Mira, esto ha sido fulanito de tal, que es el dueño de tal, que es otra cagada. Entonces todo el pueblo se puso de parte de esta gente. Nosotros titulamos en el caso, entonces el pueblo le asesinó. Ya sé que es brutal el titular, pero es que en el pueblo no vimos a nadie que estuviera en contra de que este hombre hubiera montado esa trampa para unos raterillos, que eran lo que eran unos raterillos de muerte. Y entonces, después de titular eso, volvimos a la semana a la reconstrucción de los hechos al pueblo. Claro, nos reconocieron, la gente del pueblo nos reconocieron y nos empezaron a decir, mira, están aquí estos cabrones, no sé qué, anda, vamos a invitarles a una caña, que se van a enterar ahora, se van a enterar, hijos de puta. Ahora vais a entrar. Esto con la Guardia Civil y el juez allí, ¿eh? Lo vimos tan negro, y eso que nosotros estábamos ya éramos reporteros avezados, lo vimos tan negro que dijimos al juez, señor juez, el coche lo tenemos fuera del pueblo. Les rogamos, por favor, que nos ponga una pareja de la Guardia Civil para acompañarnos al coche porque aquí nos van a linchar. Tan mal lo vimos, ¿no? Tan mal lo vimos. Y porque sí eran capaces de habernos intentado linchar allí, ¿no? A golpes en el pueblo. Y entonces el juez no dijo ni sí ni no, movió la cabeza, dijo que sí, le indicó a un guardia civil que nos acompañara al coche y de ahí pudimos salir. Has cubierto un montón de casos que a la postre han sido súper mediáticos, como Puerto Urraco en su momento, también las niñas de Alcácer, también el asesino de la Baraja, también, ¿no? Por lo menos esos tres que me suenan ahora mismo, que son bastante conocidos. El crimen del rol. El crimen del rol, eso, del rol. El crimen del rol. De la Baraja, no, del rol. Y sí que no sé si con el de Puerto Urraco ya había televisiones privadas, pero me da la sensación de que con Alcácer fue como el boom o sea, las televisiones privadas fueron las culpables, entre comillas, de empezar a hacer casos mediáticos, como hemos tenido aquí hace unos años, bueno, el de la Marta del Castillo, no sé, cosas así que a lo mejor si hubiera pasado en otra época, en años anteriores, se habría quedado en un suceso. Y mi pregunta es el papel de las televisiones para encumbrar ciertos crímenes. Brutal. O sea, a partir de ahí yo recuerdo, como he dicho antes, quién sabe dónde, creo que era el de Paco Lobatón, y un montón más ahí. Además, yo soy de Alicante, de allí, entonces, en la Comunidad Valenciana, donde fue lo del Alcácer, y yo recuerdo en el Canal Nou, cuando estaba Canal Nou, que era día sí, día no, hablando todo el día de eso, que también era una pública, pero también tiraban mogollón de cosas Eso así. fue cuando el juicio ya después. Cuando el juicio de Alcácer. Y ese juicio me lo chupé yo entero, los 6 meses que duró el juicio, fueron 6 meses por ahí, me lo chupé entero para Telecinco, ¿no? Estaba trabajando con Teresa Campos, entonces me lo chupé íntegro el juicio también. Pero bueno, ¿qué ocurrió ahí? Para nosotros, te lo resumo rápidamente. Para nosotros el tema de Alcácer lo vimos claro desde el principio, porque nos lo contaron los investigadores, cómo había sido, ¿no? Y lo vimos claro, para nosotros fue un tema más de muertos. No era el tema del siglo, ni era cosa más extraña que otras barbaridades que habíamos visto. Lo cuento en el libro, las barbaridades, las cosas que nos impresionaron más que el tema de Alcácer, ¿no?
El tema de Alcácer es un crimen cometido por dos chorizos del 3 al cuarto sobre tres niñas jovencitas a las que violan y matan en unas condiciones horribles, ¿no? Y luego entierran, las matan de un tiro y la entierran. Todo eso lo cuenta Ricard, que es el único condenado por este tema, en su confesión, la confesión que le hace a la Guardia Civil la noche en que le detienen, que son las confesiones más fiables. Hacen las tres primeras confesiones que hacen delante del investigador de la Guardia Civil, después del fiscal y del juez, hace la misma declaración y cuenta cosas que después se comprueban que solo podía saber quien había participado en el crimen. ¿Entiendes lo que te digo? Es decir, que el tío cuenta detalles del crimen minuciosos, que está en el sumario, esos detalles. Y Ricard no sabe que Anglés se ha fugado. Piensa que también está detenido en otra celda, ¿no? Por ahí distinto. Y le pide a la Guardia Civil que no lo metan en la misma celda que a Anglés, porque si no lo mata. Ricard dice eso a la Guardia Civil. Es decir, porque le temía mucho, ¿no? Es decir, para nosotros estaba claro, clarísimo, porque ya habíamos visto temas parecidos a esos, ¿no? Y que estos dos chorizos mataron a esas tres niñas. Y entonces resulta que sale alguien peculiar, y es el padre de una de las niñas, ¿no? De Miriam, me parece que es, no me acuerdo cuál de ellas era. Y entonces este señor empieza de repente, cuando ya se sabe que es Antonio Anglés quien ha matado a las niñas y Ricard, empieza a desbarrar, diciendo que él va a iniciar una campaña para investigar la muerte de su hija y de las otras niñas, porque está seguro de que es gente importantísima la que ha matado a su niña y que no pueden ser dos chorizos, no son capaces de matar a tres crías, ¿no? Y bueno, empieza este señor ahí con estas historias que la verdad es que le hace mucho caso, las televisiones le hacen mucho caso, evidentemente, porque eso vende mucho, es espectacular, ¿no? Pero entonces aparece un personaje funesto que nosotros conocíamos muy bien porque habíamos trabajado en el caso, trabajó con nosotros una temporada en el caso, que era Juan Ignacio Blanco, ¿no? Que ya murió. Y nosotros sabíamos que este Juan Ignacio Blanco era un soplagaitas de la información. Ni era criminólogo, ni era periodista, ni nada. Era un tipo de esos que pasaban por el caso ofreciendo sus servicios para hacer reportajes extraños, ¿no? Curiosamente, todos los reportajes que hacía en el caso eran de gente adinerada, que tenía leones y tenía animales salvajes y tal, que obligaba a esas fieras salvajes a violar a las niñas, ¿no? Eso en el caso, ¿eh? La única querella que tuvo el caso por publicar cosas fue por los reportajes de Juan Ignacio Blanco, ¿vale? No hubo más querellas. Cuando nosotros nos enteramos que entra en contacto con Fernando García, dijimos, Dios, esto ya es terrible, ¿no? Y a partir de ahí se une otra cosa, y es el programa de Pepe Navarro, Juan Ignacio Blanco, que por aquella época ofrece sus servicios al Mississippi, le pide al Mississippi, le dice al Mississippi que quiere ir a Valencia a investigar el crimen de las niñas, ¿no? Allí le dicen en la producción del Mississippi, que ya empezaban entonces a retraer dinero, todas las producciones, le dicen, bueno, muy bien, dice, no, pero tengo que estar ahí tiempo y tal, dice, muy bien, pues si quieres ir, vete tú por tu cuenta, porque no estaba contratado en plantilla, ni estaba de nada, era un colaborador, vete por tu cuenta, tú lo pagas y luego nos vienes con la historia que sea. Entonces, este llega a Valencia, se pone en contacto con Fernando García y le cuenta esto. Dice, fíjate, no me quieren pagar, no sé, nada, no te preocupes. Y Fernando García le da cama en su casa, le da habitación, le da de todo para que investigue el tema. Y Juan Ignacio Blanco hace una cosa que es muy de su estilo, ¿no? Ceder al sumario que el abogado de la familia de Fernando García, el padre de esta niña, les facilita. ¿Para qué? Para manipular el sumario y contarnos lo que le da la gana, ¿vale? Porque un sumario es la cosa más fácil de manipular del mundo. Un sumario no es la Biblia. Un sumario viene en todos los sumarios, de hechos luctuosos y no luctuosos vienen testimonios de todo tipo de gente, que es lo que la policía, los funcionarios policiales, judiciales, tienen que preguntar a los implicados en los hechos, ¿no? Y un implicado te puede decir, de dar un dato y hay otro implicado que te da un dato contrario, porque él cree que es así. No porque tenga mala idea ni nada, sino que es así. Te pongo un ejemplo sencillo. En un accidente de coche, que es de los que seamos testigos, 3 o 4 personas en la calle, uno, cuando le pregunta a la policía, va a decir que el culpable fue el coche rojo, yo voy a decir que es el verde y tú vas a decir que es el azul. Y resulta que el coche era blanco y otro verde, ¿vale? Es decir, porque es como pensamos que lo vimos en ese momento. Entonces, lo que hace Juan Ignacio Blanco es, ante esas
supuestas contradicciones, que no son contradicciones, son contradicciones normales. Es decir, la gente declara lo que él cree que ha visto, ¿no? Dice, ¿por qué Juanito miente y dice que utilizó una moqueta, una alfombra para atrapar a las niñas y resulta que después era una moqueta que desapareció, dice, ¿no? Entonces ahí ya queda ya empieza a eso, a lo que yo llamo manipular el sumario, ¿no? Y por eso este tema fue muy mediático, claro, muy mediático. Implicaron a gente muy conocida, a políticos, ¿no? Y a empresarios, y después fueron castigados por eso. Es decir, que condenaron a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco a pagar unas multas inmensas, incluso les pidieron años de cárcel, no recuerdo cuántos, pero pidieron un montón de años de cárcel. Se libraron de la cárcel, pero las multas las tuvieron que pagar, ¿no? Por todo esto. Contra el fiscal del caso, contra el juez, contra los policías los guardias civiles que habían investigado aquello, ¿no? Y yo siempre digo una cosa con este tema del caso y acabamos ya. Dicen que es una chapuza de investigación, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo que fue una chapuza de investigación si se descubren los cadáveres tal que un día y a las 48 horas tienen ya un detenido? Eso es una chapuza de la investigación de la Guardia Civil. Que es verdad que la Guardia Civil no trabajaba en los años 90 como trabaja ahora, claro. Pero bueno, es un tema que estaba claro, evidentemente, y que afortunadamente en ese momento nosotros, bueno, desgraciadamente no dimos tanta importancia, ¿no?, al tema de está Juan Ignacio Blanco, que es un soplagaita de esta historia, está el otro contado. No sabíamos que iba a ir a la cosa como ha ido, ¿no? Con la connivencia de las televisiones, todas, ¿no? Y haciendo espectáculo, lo que te decía yo antes, un espectáculo grandioso porque tenía todos los elementos, todos los personajes preparados para ese espectáculo, ¿no? Estaba la televisión, estaba un padre lloroso, estaba un investigador criminológico que decía siempre aquello de me llama poderosamente la atención, ¿no? Y yo cada vez que escucho a alguien decir me llama poderosamente la atención, me da grima, ya. Es verdad. Ya tengo requisito. O sea, un punto de inflexión de la profesión directamente, o sea, las televisiones. Completamente. Sí. Con lo que tú dices también de la gente cuando, sobre todo los familiares de la víctima, no es lo mismo verte en una cámara, te está grabando, o 20 cámaras ahí preguntándote, además que son bastante, por lo que yo he visto en televisión, bastante agresivos al preguntar, así. Sí. Que tampoco les echo culpa, o sea, a ellos, porque claro, que necesitas preguntar, o sea, son cosas. Necesitas respuestas rápidas, necesitas los reporteros ahí, bastante en un marrón estarán los pobres o las pobres. Claro, sí. Y todo eso es maneras, las prisas, la audiencia, ya. Entonces imagino eso. Claro. Ahí no hay tiempo para la intimidad con ellos, ¿no? Es decir, que es lo que nosotros teníamos con la gente, intimidad. Entonces, claro, efectivamente ahí es cuando empiezan, las televisiones privadas empezaron a cargarse el reporterismo de sucesos, ¿no? A nivel general. Porque lo que se hace en televisión, lo que se hizo entonces y lo que se sigue haciendo ahora mismo no es periodismo en absoluto, es espectáculo, ya te digo, es espectáculo, eso no tiene nada que ver con el periodismo. Claro. El periodismo es algo en donde tú te informas de datos, contrastas los datos, que eso es importante también, contrastar. Para un periodista es esencial contrastar, porque si no se contrasta, no hay información, ¿no? Quiero decirte que es que hay mucha gente interesada en pasarte informaciones, tú tienes que contrastarlas. Si a mí me viene un político ahora diciendo que el otro político es un hijo de su madre y que ha estafado no sé qué, pues, y me aporta documentos, yo dudo hasta de los documentos que me aporta, porque los documentos son falsificables perfectamente, ¿no? Tengo que hablar con la otra persona también. Tengo que hablar con entornos de la otra persona para ver cómo, ¿no? Y poder contrastar. Y eso es algo que no existe ya en el periodismo, ¿no? No existe el contraste, ¿no? En absoluto. No. Yo ahí me di cuenta ni hay tiempo ni venden, es como, claro, lo que tú dices. Ahora ya es. O sea, no, y porque. Que no hay tiempo. Y porque saben que si contrastan se pueden joder las informaciones. Es decir, que. No digo que eso, que no hay tiempo, que lo que les interesa es información ya, venga, para que la gente visite nuestras webs, porque ahora no compra periódicos, pero. Y vayan y todo el rato. Y aunque tú ahora lo que te publicas hoy, mañana lo contradigas, pero da igual, ya han metido gente para leerlo y tal. Al final es eso. Eso es. Bueno, y te voy con la última pregunta. ¿Cómo ves representada la profesión en la ficción criminal? Tanto en las novelas como en las películas, series. ¿Crees que es fiel o que siempre tiran de cliché? ¿Cómo se llama esta película sobre... No he nacido aún. Es norteamericana, una película muy buena. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo ahora del título de la película. Pero es un peliculón, ¿no? Que narra el asesinato de un tipo y uno que van a justiciar al día siguiente por acusado de matar a un policía, no sé qué, ¿no?
Y entonces ahí llega la prensa, llega un director de prensa que es Walter Matthau. ¿Cómo se llama la película? Tienes que saber. Buena idea. Y en ese caso está muy bien tratado el cómo funcionábamos los periodistas, ¿no? Primera plana. No sé si has visto la película. No, creo que no. Bueno, pues ahí, si ves esta película, ahí está un poco el cómo nosotros actuábamos siendo periodistas, ¿no? Un poquito. Y luego, por ejemplo, ha habido series que se han intentado hacer sobre periodistas de sucesos. Se hizo, que ha quedado fatal, ¿no? La del Caso, ¿no? El Caso fue una serie en televisión española hace... Sí, hace poco. 10 años o menos. Creo menos. Sí, menos. Y ya, yo vi 2 episodios, no vi más. Porque no tenían nada que ver con la realidad nuestra, ¿no? Es decir, en absoluto, cero. Era un sitio, en un sitio donde la redacción, todo ocurría al lado de la redacción. Claro, que el presupuesto... Y entrevistaban a la gente en la cafetería que había debajo de la redacción, ¿no? Entonces eso no tenía nada que ver. Pues nada, Pedro. Pero en las guerras. Sí. Muchísimas gracias. Vale. Ha sido una charla muy didáctica. Yo recomiendo mucho el libro, que además está muy chulo, la edición está muy guay. Pues dentro de lo duro que cuentas, pues te ríes, hay bastante humor negro. Efectivamente. Porque el libro, permíteme que diga esto nada más, no lo he escrito para que la gente sufra, ¿no? Sino para que la gente se divierta. O sea, no hay nada morboso, no hay nada, o sea, yo lo recomiendo mucho, porque además que soy bastante aprensivo, que no me gusta, fíjate que... Solo hay un capítulo duro, que es el tema del crimen del rol, que lo cuento ahí en detalle. Sí, ese teníamos, sí, es verdad, porque están los diarios. Pero lo aviso. Sí, los diarios de uno de los asesinos que lo cuenta minuciosamente, ¿no? Sí, pero aviso al principio del capítulo que bajo la responsabilidad del lector. Es lo único de todos los casos que cuento en donde sí hay no morbo, sino el hecho en sí mismo, que es muy duro, es absolutamente duro, contado por el criminal, ¿no? Pero ahí lo aviso a la gente, como avisamos en el interview cuando publicamos el reportaje, diciendo esto, ¿no? Diciendo que eso bajo la responsabilidad de los lectores, ¿no? Porque era muy duro para leer. Pero el resto del libro están contadas las anécdotas de cómo trabajábamos nosotros, lo que hacíamos, está bien. Cómo llegábamos a engañar a la gente a veces, esto también es verdad, por cumplir nuestro oficio, ¿no? Porque nuestro fin principal era informar, sacar toda la información posible de esos temas, ¿no? Y el libro está contado en plan dentro de la temática dura que se cuenta, muy divertido. La verdad es que es muy divertido. Bueno. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias. Muy bien, Alex. Que le vaya muy bien al libro. Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. A ti por venir. Y un abrazo muy grande. Igualmente. Y cuídate mucho. Igualmente. Vale. Hasta luego. Chao, hasta luego. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así te agradecería que lo compartieras con todos los criminales que conozcas. Recuerda que La Inicial Escarlata la puedes encontrar en las principales plataformas de podcasting y si te apetece contarme cualquier cosa, no dudes en hacerlo a través de los comentarios, en mi formulario de contacto de la web o mediante mis redes sociales. Por mi parte, eso es todo. Te espero en un próximo capítulo y hasta entonces, lee, no seas criminal. Hasta luego.